Cuando hablamos de conformación debemos tener en cuenta que es un tema supremamente amplio. Centrándonos en conformación de los miembros del caballo, debemos tener en cuenta múltiples cosas, desde la simple línea de aplomo, el oficio en el cual el caballo se va a desempeñar y obviamente cómo se encuentra de balance y herraje. Todas estas variables conjugadas terminan afectando hacia positivo o hacia negativo el desempeño de un determinado animal. En la siguiente nota les hablaré de algunos conceptos que dan claridad en algunos temas que se malinterpretan o bajo los cuales de pronto de alguna manera se abusa de la estructura biomecánica del caballo. Hay una pregunta que es muy frecuente y es ¿cómo manejo la conformación de un caballo? La conformación de un caballo se da obviamente por su información genética y todo lo que en el desarrollo desde el nacimiento se dé hasta el momento en que lo entrenemos, digamos en el momento inicial de la doma. Esos son como las áreas de mayor riesgo. Cuando ya tenemos un caballo que empieza a ser un caballo más maduro, no debemos descuidar su conformación, pero debemos estar de todas maneras es muy pendiente de que tanto el trabajo que está realizando como el manejo que le demos al tema de herrería y podología no altere esa conformación, no nos dé oportunidad de que haya de pronto inconvenientes y abra puertas a unas patologías que puedan complicar el desempeño de un determinado caballo. Las características de conformación de un caballo se refieren al conjunto de sus miembros y cómo estos están estructurados. La conformación se evalúa mediante la consideración de los ángulos y las proporciones de cada raza comparados con su propio estándar. La conformación se evalúa por medio de la observación del caballo en estado de reposo, donde se debe medir diferentes proporciones de su estructura tanto en la parte anterior como en la parte posterior del caballo. Sin embargo, el aspecto más importante que mide el desempeño del equino es lograda con una evaluación del ejemplar en movimiento. Tenemos un caso de un caballo que ojalá cuando era potro lo hubieran manejado de una forma diferente, le hubieran hecho, no sé, una inmovilización o se le hubiera hecho algún tipo de cirugía para corregir sus ejes óseos, que no son muy desviados, pero que presentan detalles que se alejan de la conformación ideal. Trovador es un caballo criollo colombiano de la modalidad de trote y galope. A sus 6 años presenta un problema de voleo de su miembro anterior izquierdo. Luego de que el dueño nos llama y hacemos la visita de campo, tenemos el caballo en nuestra presencia física y procedemos a hacer una evaluación de conformación, una evaluación con las líneas de aplomos y solicitamos de que el caballo nos sea movido caminando, cabresteado y ojalá con un jinete nuevamente sobre el lomo, y con este jinete vamos a generar unas líneas rectas, vamos a generar un par de círculos a cada lado y vamos a determinar o a evaluar cómo se desplaza, y eso nos va a dar la información necesaria para proceder a hacer el manejo en la parte de podología. En el caballo, que es este caso específico, presenta un voleo hacia lateral, principalmente de su miembro anterior izquierdo. El derecho también lo hace, pero de menor proporción. Podemos apreciar un caballo que se acerca más al patrón de movimiento y de conformación que consideramos es ideal, porque genera una mejor carga del peso corporal sobre sus miembros anteriores y además, al elevar sus miembros no genera movimientos ni hacia la parte interna o externa de la línea de conformación. Como ya tenemos toda la evaluación completa, entonces ya no nos queda sino básicamente trabajar el tema de podología y herrería. Para este caballo específicamente buscamos los argumentos que se usan con mayor frecuencia, que es dar muy buen balance al casco y hacer una horma del hierro con una forma muy ceñida a lo que es la anatomía del caballo y generando un leve de pronto imbalance al cortar un poquito más el talón externo, y damos soporte con el hierro hacia la parte interna. Con esto buscamos compensar un poco los defectos que están en la anatomía, y después de que hagamos todo este trabajo pues lo reevaluaremos para ver si realmente logramos el objetivo, que es disimular este detalle que por conformación se da, que es el voleo lateral principalmente de ese miembro anterior izquierdo. El manejo dado a los cascos fue básicamente recortar el casco dando un ángulo más elevado al eje podofalángico y generando mejor balance para tratar de mejorar la comodidad de su movimiento, de elevación y apoyo, tratando además de disminuir el voleo lateral de sus cascos de los miembros anteriores. Ya hemos hecho pues entonces todo el procedimiento
hemos dado balance al casco, hemos dado soporte adecuado con la herradura y procedemos nuevamente a evaluar el caballo con un jinete. Y al verlo andar, obviamente podemos apreciar que es evidente aún el boleo lateral del miembro anterior izquierdo, pero podríamos decir que hubo una mejoría, a mi forma de ver, por lo menos de un 30 a un 40%. ¿Por qué? Porque al subir el ángulo del casco estamos generando un vuelo inferior en elevación o más bajo de ese casco, lo cual nos disimula ese defecto. Esporádicamente encontramos caballos que concuerdan completamente con los parámetros ideales de conformación. Este caso, que nos sirva de pronto de llamado de atención. ¿Para qué? Para que recordemos que la conformación del caballo requiere de un manejo integral, desde que está potro y de carácter permanente en un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque los miembros del caballo definitivamente no son de caucho, tal vez es una concepción que hay difundida, entonces es muy frecuente que le digan a uno queremos arreglar un caballo, resulta que no es arreglar, lo que vamos a hacer es de pronto disimular un detalle de conformación o vamos a generar un poco de comodidad dependiendo del estado en que se encuentre una determinada patología. Entonces no podemos de pronto continuar con la creencia de que abusando de la biomecánica del caballo vamos a corregir absolutamente todos los defectos. Podemos ver que luego de la intervención que se le hizo a Trovador, hubo un cambio en la angulación del boleo de su miembro anterior izquierdo. Este caballo de esta nota es un ejemplo fiel de lo que sucede con frecuencia en campo. Se tiene la creencia de pronto de que se va a arreglar y no, él simplemente mejora un poco, pero cuando vuelve a crecer el casco se presenta nuevamente el defecto. Entonces, conciencia de que el caballo realmente necesita de un manejo permanente, integral en todos los temas para mantenerse en su máximo desempeño.